¿Creías que el paso número 3 de Olaplex solamente lo podías implementar como un tratamiento tradicional? Hola, ¿qué tal, Stylers? Ahora les traigo una técnica que es muy efectiva, bastante buena. Se trata de implementar el paso número 3 de Olaplex en tus tintes semipermanentes o en tus tintes fantasía. En serio que si implementas el paso número 3 de Olaplex en tu rutina de color, cuando te tiñes el cabello, vas a notar un cambio realmente sorprendente. Y bueno, sin más preámbulos, vamos a ver cómo implementar el paso número 3 en el cabello teñido. Para hacer la mezcla voy a agregar el tinte en tono crepúsculo naranja. Voy a agregar más o menos la mitad de la botella. Y del tinte amarillo del tono sol cósmico le voy a agregar más o menos un cuarto de la botella. Y enseguida le voy a agregar el diluyente. De este solamente le voy a agregar más o menos un tercio de la botella. Y ya por último le voy a agregar Olaplex, el número 3. Voy a agregar más o menos medio centímetro de la botella. En serio que con esa mínima cantidad de producto van a notar un cambio realmente sorprendente en su cabello. Para la segunda mezcla voy a mezclar el tono furia. De este voy a agregar un poquito menos de un cuarto de la botella y lo voy a combinar con el tono ritual. De este solamente voy a agregar una pizca, más o menos del tamaño de una nuez, y le voy a agregar un poquito menos del cuarto de la botella del diluyente. Y ya por último le voy a agregar el paso número 3, igual va a ser medio centímetro de la botella. Mezclamos todo súper bien. Para empezar, el cabello tiene que estar completamente limpio y como pueden ver, el color de mi cabello está completamente deslavado. Y para empezar voy a dividir mi cabello en 4 cuadrantes. Esto es para que sea mucho más fácil seleccionar el cabello. Ya que tengo los 4 cuadrantes, voy a hacer una diagonal desde los laterales hacia la parte de atrás. En mi caso voy a hacer un efecto oculto como si fuera una V. Y bueno, algo así nos tiene que quedar. Una V no tan perfecta, así que no te preocupes. Y ahora vamos a reservar la parte de abajo y vamos a teñir toda la parte de arriba, empezando de adelante hacia atrás. Voy a aplicar el tinte desde el crecimiento hasta las puntas. No te preocupes si se llega a manchar un poco la parte de atrás, la parte que reservaste. Ya que apliquemos el otro tinte, como es oscuro, va a desaparecer esos manchones. La aplicación va a ser primero un lado y después el otro. Esto es para que tratemos de manchar lo menos posible la parte de abajo. Reservamos el lado que le aplicamos el tinte y enseguida nos pasamos al otro lado. Ya que terminamos toda la parte de enfrente, ahora pasamos hacia atrás, pero vamos a hacer la aplicación de arriba hacia abajo. Ahora simplemente aplicamos el tinte. Igual hay que hacer un lado y después el otro. Ya que tenemos un lado listo, ahora pasamos al otro. Ya que terminamos de aplicar el tinte, ahora vamos a pasar a la parte de abajo y vamos a empezar de atrás hacia adelante y de abajo hacia arriba. Y así seguimos pintando todo el cabello que nos quedó en la parte de abajo, con cuidado de no manchar el cabello de arriba. Y bueno, algo así nos tiene que quedar. Ahora simplemente lo voy a dejar reposar una hora. Voy a enjuagar con suficiente agua fría, champú y acondicionador. Esas dos son opcionales. Como pueden ver, así quedó el cabello una vez pintado. Al tacto el cabello se siente muy diferente a comparación de usar una mascarilla capilar o al usar un acondicionador. El cabello se siente más manejable, más suave, más sedoso. Yo sé que ustedes no pueden ver lo que siento en el cabello, ya que el cambio que hace en el cabello es a través del tacto, no tanto de la vista. En lo personal a mí me funciona bastante, ya que soy de esas personas que cada rato cambia el color de su cabello
usa decolorantes, peróxido, tinte, todo eso, más aparte me plancho o me rizo el cabello. En serio que a partir de que implementé el paso número 3 en la preparación de mis tintes, el cabello se ha vuelto mucho más fuerte, mucho más resistente. Otra cosa que les quiero comentar es que también pueden implementar el paso número 2, solo que en pequeñas porciones, o sea, menos cantidad que lo que mencioné anteriormente, ya que el paso número 2 es mucho más concentrado que el paso número 3. Esta combinación solamente funciona en tintes que no llevan peróxido, que no llevan algún compuesto químico que sea agresivo. Aparte tienes que tener mucho cuidado en la cantidad de producto que vayas a depositar en la preparación de tu tinte, porque puede hacer el efecto contrario. En lugar de mejorar el cabello, puede generar rotura. Y si tú eres de las personas que tiene el cabello sano, que no está tan dañado como el mío, te recomiendo que no lo implementes en tu tinte. Como les digo, en lugar de mejorar su cabello, va a empeorar. O si quieres probarlo porque simplemente usas herramientas de calor y de vez en cuando te aplicas un tinte semipermanente para revivir el color, puedes implementar la mitad de la cantidad que les dije en el video. Con este producto no necesitas exagerar con la cantidad que vas a usar, ya que con la mínima cantidad es suficiente. Y otra cosa muy importante, si tú eres de las personas que mezclas el tinte fantasía con acondicionador o con mascarilla capilar, también puedes implementar el paso número 3 en la mezcla. Como les digo, no necesitan mucho producto para ver el cambio en su cabello. Y bueno, esto sería todo. Espero que les haya gustado. No olviden de reventar el botón de me gusta. Y si te gustó este video, compartirlo. Recuerda que cuento con redes sociales y en todas me encuentras como Liz Style. Y nos vemos en el siguiente video.